Hola, hola, bienvenidos a este nuevo webinar. Eh, pues soy nuevamente Eugenia Barajas, especialista con ustedes de mindfulness y de integración emocional. El día de hoy vamos a hablar con los papás. Vamos a hablar acerca de los berrinches y el descontrol emocional. Entonces, en esta emisión vamos a iniciar precisamente con un poquito de ayuda para entender qué es lo que está pasando cuando tenemos un descontrol. Pero bueno, me gustaría mucho empezar con esta parte de qué es el descontrol emocional. Si ustedes se dan cuenta, hay etapas en la vida en las cuales nosotros tendemos a tener ciertas crisis, mayormente en lugar de otras que son épocas un poco más livianas, más tranquilas. En este caso, si nosotros estamos hablando de niños chiquitos, por ejemplo, a eso de los 2 o 3 años, es esa etapa de los terribles dos, está llena de estas circunstancias en las cuales los niños simplemente se la pasan llorando, ¿no? La manera en la cual ellos tratan de conseguir las cosas es precisamente con berrinches. Entonces, lo que me gustaría mucho es que ustedes pudieran diferenciar un poquito de qué es, en dónde está el límite en el cual nosotros empezamos a ver que esto es un descontrol y qué es parte de esta etapa necesaria en la cual los niños tienen que atravesar para que puedan conocer el mundo, sus límites y bueno, para eso sirve un berrinche, ¿no? Un berrinche es importante para poder empezar a encontrar como esta parte de hasta dónde mi mamá, mi papá va a estar conmigo, hasta dónde es donde puedo llegar. eh, y algo bien importante, a esta edad todavía los niños no pueden darse a entender de la manera en la cual nosotros podemos hablar normalmente como un adulto. Entonces, los invito a analizar un poquito que esta es la situación que mayormente pasa. Tienen que decir que no están de acuerdo. Tienen que empezar a separarse, ¿no? Como de esta parte em, de que antes de esta etapa, su etapa previa era de mamá sabía, mamá resolvía, papá estaba ahí, más que nada mamá. En, y en este cambio, en este proceso en el cual los niños empiezan a despegarse y ver que son entes diferentes, que son personas independientes de mamá y papá, que empiezan a hacer la defusión entre mamá y bebé, tienen que hacer este tipo de poner sus propios límites y decir esto me gusta y no me gusta. Pero no, intelectualmente todavía no pueden decirte, ¿sabes qué, mamá? Por favor, hazte un lado. No, no requiero esto en este momento, gracias. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es a través de un berrinche. Ahora, me gustaría hacer este paréntesis de cuando los niños van creciendo un poco más y van adquiriendo este lenguaje tan especializado, o sea, que van incrementando sus palabras, que van incrementando esta manera de ir eh, haciéndole saber a los papás y a las otras personas qué es lo que requieren. Entonces, tenemos a niños que ya pueden autorreconocer un poco más qué es lo que está sucediendo con ellos mismos. Esta es una parte importante y fundamental, el autorreconocimiento de las emociones. Ustedes lo pueden observar en el momento en el que, por ejemplo, los niños no están muy familiarizados con decir tengo sueño o tengo hambre y lo que hacen es precisamente llorar. ¿Cuál es la situación siguiente? Que lo que podemos hacer es acompañarlos a que si ya sabemos estos ciclos, que si ya nosotros como papás estamos pendientes
y tenemos identificado ok, ya hizo esta cara, entonces lo que tiene es sueño, vamos a llevarlo a dormir. Aunque el niño te diga que no, lo puedes llevar a dormir y se va a dormir rápidamente. Entonces, hablar con ellos acerca del reconocimiento de las emociones en estas etapas posteriores al berrinche es vital. Esta es como la primera recomendación que les puedo hacer. Sin embargo, tiene una dificultad que me gustaría señalar también, y es, ¿qué tanto ustedes mismos reconocen estas emociones en ustedes mismos? Ustedes como adultos responsables, ¿cómo le hacen para detectar si tienen sueño, cansancio, hambre, si sienten enojo, si sienten tristeza, alegría, euforia? Eh, ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta? Les recomiendo este ejercicio. En la semana, vayan haciendo anotaciones en una pequeña libreta en la que ustedes puedan tener siempre con ustedes. Ahorita en momento de pandemia seguramente pueden tener una libreta cerca de ustedes en un escritorio, incluso lo pueden poner en una hoja al terminar el día, pero vayan identificando cuántas veces sienten tristeza, cuántas veces sienten enojo, si sienten alguna otra emoción la puedan anotar y a lo mejor qué es lo que lo provocó o si no sé lo que lo provocó, si puedo saber qué pasó, qué consecuencia hubo a partir de que sentí esta emoción. Abracé a mi hijo, a lo mejor comí alguna cosa dulce, a lo mejor tuve que parar un poco, tuve que hacer respiraciones. ¿Qué fue lo que hice después de conectar con esta emoción? Y así vamos a tener un poquito más de panorama para que nosotros podamos decirles a los pequeños, guiarlos un poquito en la situación del autorreconocimiento de las emociones. Entonces, regresando un poco al tema que nos atañe el día de hoy, el descontrol de las emociones muchas veces puede ser una falta de identificación de las mismas. Si estamos hablando de un trastorno, si estamos hablando de algo orgánico o biológico que nos está impidiendo controlar nuestra respuesta ante las emociones dadas, o sea, pasar de un extremo a otro, como por ejemplo lo que hace una persona en la bipolaridad, por ejemplo, o en el trastorno límite de la personalidad, que son ya situaciones mayores en las cuales se necesita tratamiento especializado, farmacológico y directamente trabajado con un especialista, un psiquiatra normalmente. Eh, lo que hacemos es pasar de una emoción y pasar de una emoción extrema a la otra sin motivo aparente, ¿no? O sea, sin que haya una situación externa que nos pase a la siguiente, ¿no? Vamos a recordar una vez más, todas las emociones son transitorias. Durante el día tenemos muchísimas emociones y pasamos de una a otra. Por ejemplo, vamos a decir, para poder hacer una división entre estas dos. Recuerden, cuando ustedes son niños y están enojados y están haciendo un berrinche, pero al final la persona con la que nos encontramos nos hace reír de alguna manera. La situación es así como de me enfado mucho, pero termino riéndome porque a lo mejor esta persona que es mi persona de confianza, mi canal de confianza, lo que está haciendo es decirme algo chistoso para que yo pueda hacer esta transición más bonito o suave, ¿no? De una manera amable. Y lo logra. Entonces hay un disparador, hay una persona que me está tratando de guiar de una situación a otra que se puede explicar simplemente porque es mi canal de confianza. ¿Y a qué me refiero con el canal de confianza? Nosotras en los talleres ahorita estamos manejando este término precisamente porque en los niños
más que construir un canal para la confianza, nosotros somos el canal de confianza, el canal por el cual ellos se comunican con el mundo. Entonces, nosotros somos ese canal por el que transita esta confianza y que pueda salir hacia el mundo exterior. Entonces, ¿qué mejor que hacer esta transición, ¿no? De mí hacia el mundo, esta traducción de lo que yo siento, que con las emociones? Porque existe una gran variedad de emociones, eh, muy vasta, en la cual nosotros estamos directamente ligados al mundo a través de estas emociones. Digamos que hay básicas y hay un poco más complejas, que a lo mejor podemos decir como sentimientos. Y los invito, aquí hago una pausa para informarles acerca de este nuevo podcast que vamos a hacer. Estamos grabando y lo vamos a estrenar esta o la siguiente semana. Vamos a dejarles saber precisamente en las redes sociales, pero vamos a hablar del mundo de las emociones. Recuerden que los webinars lo que estamos haciendo es tratar temas que también estamos trabajando directamente dentro de los talleres. Sin embargo, en este podcast vamos a especializarnos directamente en nuestras emociones y qué es lo que pasa detrás de todas ellas. Entonces, regresemos a esto que va directamente de las emociones a los niños. A modo de recapitulación, entonces nuestras emociones son muchas durante todo el día y que van cambiando de una a otra. Sin embargo, la situación en la que tenemos que consultar con un especialista es cuando el cambio surge extremista y sin un motivo aparente. ¿De acuerdo? Si nuestro hijo lo que está sucediendo es que de repente pasa como en el enojo a la alegría o de estar divirtiéndose mucho con una carcajada y de repente pasa la tristeza, esto es un poco más normal en este sentido y no tendríamos que preocuparnos, sino observar. Si esto se sale de control y de verdad es una situación en la cual no sé qué hacer o no la veo normal, acudo con un especialista, ¿de acuerdo? Ahora, eh, nuevamente vamos a hacer esta pausa para decir, ¿qué tanto se habla acerca de las emociones dentro de casa? Si estoy en un ambiente, yo como niño, en el cual mis padres no hablan acerca de lo que sienten, esto me dificulta muchísimo en cuanto a la identificación de las emociones. Si yo como adulto lo que hago es aguantarme cuando quiero llorar, no decir cuando estoy preocupado, pelear enfrente del niño después que nada pasó, que no vean esta reconciliación, que no vean que uno se puede enojar y que es válido y que después hay que pedir una disculpa si se dijo o se hizo algo y tratar de remediar la situación. Si no pasamos por este proceso de análisis con ellos, enfrente de ellos, mostrándoles que como humanos, como seres humanos y adultos, somos responsables de esta identificación y de las consecuencias de las emociones, no se lo podemos pedir al niño. Las explicaciones en cuanto a las emociones no van a llegar a su entendimiento. No le puedo explicar a alguien que no haya vivido una situación de pérdida lo que es el duelo, lo que es la tristeza profunda. Tiene que sentirlo en carne propia para poder llegar al entendimiento de la magnitud. Y es más, ni siquiera podemos explicar las emociones de un mismo evento con las mismas emociones. Y tampoco podríamos decir que una tristeza es igual a la otra. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo aquí es que si ellos no alcanzan a vislumbrar cómo lo vive papá, cómo lo vive mamá, es muy difícil que yo pueda entender cómo es que lo voy a vivir yo, cómo va a ser mi experiencia y cómo le voy a mostrar al mundo cuando estoy enojado y cuando estoy triste. Y esto habla de un descontrol seguro.
seguro, porque lo que estamos haciendo es empujar al pequeño a que no sepa cómo actuar ante situaciones de riesgo, situaciones estresantes, situaciones que parecen mucho más grandes que uno. Por lo tanto, hablar de las emociones es vital para la educación de una pequeña criatura que está en formación y para nosotros mismos como adultos que también necesitamos y requerimos ser escuchados, validados, entendidos y sobre todo parte de la raza humana, la cual tiene emociones, tiene sentimientos y tiene reacciones. Y bueno, fíjense qué es lo que pasa cuando nuestros mecanismos de defensa mm, empiezan a surgir. Cuando nosotros empezamos a tapar ciertas cosas, a decir, sabes que aquí no me puedo enojar, no puedo sentirme triste. Entonces, esto, lejos de quitarse, porque no podemos decidir como tal quitar esta emoción, lo que sucede es precisamente que vamos tapando, 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 y esto va a ir viendo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que si yo sentía mucha tristeza por una situación, la cual no me permití sentir en el momento o vivir el momento de tristeza, lo que puedo hacer después ante alguien externo que mencione esta situación que me causa tristeza, puedo tener un ataque de ira. El enojo puede ser tan grande porque no me permití sentir esta tristeza, que ahora se transforma en algo mucho más fuerte y que me puede incluso confundir, porque no sé ahora cómo reaccionar. Si antes quería llorar y ahora quiero llorar y aparte estoy enojado, no sé, eh, no sé qué pueda pasar. A lo mejor ahora lo que voy a hacer es desquitarme con arrojar algo, ¿no? Y esto puede pasar desde los niños pequeños. Si siento que alguien no me está comprendiendo y aparte no están cubriendo esta necesidad, no me están acompañando, validando dentro de este mundo emocional, lo que va a pasar es que se va a ver alterado y voy a mostrarme de una manera distinta. Así que hay, hay que observarnos para poder saber también cuáles son las conductas de los pequeños. Posiblemente lo que están haciendo es copiarme. Y si yo soy una persona explosiva cada vez que respondo, a lo mejor lo que está sucediendo es esto, ¿no? Tal vez no hablamos, pero sí está copiando lo que está pasando en mí. Y así que vamos a hacer también un pequeño paréntesis para analizar la situación actual de los niños en edad escolar, que en este momento ya han pasado por un periodo de aislamiento bastante brutal. En este momento puede ser que estemos experimentando algo que no se ha visto nunca antes. Y es que la depresión infantil, la ansiedad infantil y la apatía dentro de los niños y los adolescentes puede estar en un pico que jamás se había visto antes. Los niños necesitan el contacto social, directo con la persona. Ustedes lo han visto, hay niños que abrazan a sus profesoras, a profesores también. Hay niños que se acercan a sus compañeros, que los juegos son mucho de contacto. Incluso estos niños que tienden a ser más reservados y a querer más espacio personal, tienen contacto directo con este tipo de dinámicas en las que tiene que haber contacto. Y esto baja un poco la situación en la cual se aíslen más de lo que quieren hacer. Y entonces, ahorita no existe nada de eso. Así que la pregunta también sería aquí,
¿Qué has hablado con tus hijos hasta el día de hoy, durante toda esta pandemia? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo te sientes tú al verlos que pasan, por ejemplo, de esta euforia porque están jugando un videojuego a la completa apatía, ¿no? ¿Qué sientes cuando estás viendo que estos niños, lo que está pasando es que están en estos extremos que parecen em, como lo primero que dijimos, ¿no? O sea, que ya parece que están en un grado que se necesita analizar? Pero nuevamente, estamos en una época en la cual los niños están en una situación que jamás se había visto. Hay que acompañarlos. Hay que preguntarles cuál es su experiencia, qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están viviendo, porque a lo mejor lo que quieren es simplemente este abrazo y sentir eh, amor. A lo mejor quieren sentir compañía, comprensión, a lo mejor dentro de la misma casa, a pesar de que todos estamos juntos, no estamos embonando, no estamos haciendo el papel de canales de confianza. No estamos siendo esta red de apoyo, no estamos haciendo que el equipo se una, sino que a final de cuentas estamos siendo extraños dentro de un mismo hogar. Así que les invito a platicar acerca de esto abiertamente y que no les detenga el miedo, porque se vale sentirlo. Solamente que no les detenga el miedo a qué va a pensar mi hijo si ve que yo también me enojo, que yo también siento miedo, que yo también siento vergüenza, que hay cosas que me dan asco, hablando, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Eh, que hay cosas que me desagradan, hay personas que no me gustan, hay personas que prefiero, ¿no? ¿Qué pasa en mí? A lo mejor siento que se cae como un signo de autoridad o un velo de perfección. Entonces, se vale sentirlo. Sin embargo, compartirlo es mucho más valioso porque en algún momento ellos también van a experimentar este tipo eh, de experiencias en las cuales, si ustedes quieren hacer adultos que sepan qué hacer en caso de duelo, de pérdida, de cambio, de divorcio, y de otras cosas que son como de tristeza, de alegría, de euforia, eh, ellos sepan qué hacer. Vamos a trazar ese mapa. Vamos a invitarlos a que sientan el momento a momento, sin juicio. Está bien sentir. Y bueno, entonces me gustaría también darles como unos pequeños tips generales. Recuerden que ustedes saben más acerca de sus hijos y que un especialista tendría que hacerles preguntas para guiarlos específicamente en la situación que tengan sus niños. Entonces, estas guías y cualquiera que ustedes puedan encontrar en internet o en cualquier página, son generales y que puede ser que sirvan y que puede ser que necesiten em, un giro para que pueda funcionar en su familia. Así que para los que sean padres madres y padres de niños pequeñitos, los berrinches no se detienen en el momento en el que razones con ellos, porque los niños pequeños no alcanzan este nivel de razonamiento todavía. Así que vamos a utilizar esta parte corporal. Con los bebés y los pequeñitos que todavía están en etapa preescolar, lo que funciona mucho son los abrazos. Ellos necesitan contención. Así que cada vez que a lo mejor se salga un poco de control la situación, a pesar de que yo sienta que está manipulando o que que no lo merece, a lo mejor este es mi discurso, ¿no? Que no merece mi cariño en este momento porque siento que tiene que saber que se está portando mal, el abrazo es el mejor amigo. Y no es muy distante a los adultos o a los adolescentes. Los abrazos funcionan en muchas maneras. Recuerden que violencia genera violencia. Y si yo le pego, le grito
o hago algo en contra de él, como amenazarlo, lo que estoy haciendo es cerrarme la puerta para ser ese canal de confianza. Así que lo que yo necesito es entender un poco la situación, porque si el pequeño no se entiende, no va a poder expresarse. Y una manera de expresión, la más hermosa, es demostrando amor. Así que el abrazo puede ser un tanto firme para que esos golpes, esas patadas no se den, para que no nos dañe y para que no se dañe él mismo. Así que vamos a abrazar, vamos a dar un espacio a lo mejor para la tranquilidad, un espacio a lo mejor para que pueda golpear la almohada 2 o 3 veces y después recurrimos al abrazo. No lo dejamos que se desate de más en este drama interminable, porque cada vez que nosotros dejamos que, por ejemplo, grite y se exprese por muchísimo tiempo, lo único que está haciendo es un ciclo vicioso en el que está alimentando este, este enojo en lugar de disminuirlo. Sí, es un método el hecho de que se desahogue, se desquite por unos cuantos segundos, pero después de eso, tranquilizarlos, ujú, contener. Así que, bueno, los abrazos en caso de berrinche, recuerden ponerse siempre a salvo y siempre que estén en firme, ¿no? Digamos, no se pongan en una situación de riesgo extra. Ahora, con los niños que ya están en etapa escolar, vamos a recordar, y, y es algo importante también de señalar, estos niños están despegándose hacia un mundo un poco más privado. Entonces, para estas etapas en las cuales empezamos como a partir de los 7, 8 años, y obviamente a los 9, a los 10 ya se ve muy fuerte, ellos necesitan sus propios espacios, su descubrimiento. Si ustedes han visto que los niños lo que hacen es jugar a que tienen, a lo mejor si comparten la habitación con el hermano, lo que están haciendo es irse a hacer su propio campamento, a vivir como su propio espacio y lo buscan en lugares muy extraños, ¿no? Como por ejemplo debajo del escritorio, de la mesa, en un sillón, detrás de las cortinas. O sea, realmente buscan espacios para vivir esta privacidad. La privacidad no es mala, es necesaria. Entonces, tenemos que formar esta alianza de, a lo mejor, te doy un poquito de espacio, te brindo un tanto de autonomía. No son adultos y no necesitan el 100% ni de una ni de otra, pero necesitan experimentar estas sensaciones en las cuales nosotros sí podemos darle pequeños momentos, ratos, espacios para que ellos también puedan identificar si sienten que están abrumados, si sienten que están en a lo mejor en un momento en el cual no se sienten comprendidos. Validar eso es importante. Y la muestra de aprecio. En estas edades son momentos cruciales para que ellos empiecen a formar o a tomar su propio rol en la familia. Por ejemplo, darles pequeñas tareas que sean fijas y que sean no un castigo, sino una invitación a formar parte de la familia, como por ejemplo te toca barrer, te toca lavar los trastes en el desayuno, a lo mejor te toca lavar tus propios trastes y lavar, no sé, tu propia ropa. Em, Empiezas con cosas muy pequeñas que tienen mucho valor y que a lo mejor les brinda esta sensación de autonomía y que por lo tanto van a poder compartir esta sensación de individualidad y que va a extenderse a toda esta gama de emociones para que podamos ir trabajando, ¿no? El desarrollo de la personalidad. Em, Y bueno, muestras de aprecio, por favor, muchas muestras de aprecio. No significa que tengas que adular a tu hijo todo el tiempo, pero sí le puedes decir lo valioso que es su esfuerzo. A lo mejor lo hace mal, a lo mejor le sale todo mal en este momento que todavía no tiene la experiencia,
pero siempre es bonito escuchar que los adultos nos están diciendo, buen trabajo, increíble esfuerzo. Eh, Justo esto, a pesar de que no estamos dando los abrazos de contención como tal, como en esta primera etapa, lo que podemos hacer es más acercamientos, ¿no? A lo mejor este niño ya está tratando de alejarse un poco de estos arrumacos, pero lo que sí puedes hacer es mostrarle caricias en el brazo, si le gusta en el pelo, si le gusta en los hombros, o sea, palmaditas, algo que todavía eh, tenga como este contacto. Y finalmente con las adolescentes. Los adolescentes son un tema completamente distinto, pero a la vez regresamos a los pasos básicos. Los adolescentes están en una etapa en la cual es muy complicado comprender qué es lo que está pasando, porque pueden llegar a sentir 5 emociones al mismo tiempo acerca de un solo evento. Em, Estos procesos hormonales, estos procesos de crecimiento acelerado y estos procesos de que el mundo se está ampliando para ellos, son muchas veces agobiantes, frustrantes. Así que la contención con ellos, porque también es como regresar a una etapa de berrinches, ¿no? De azotar cosas y todo esto. Yo creo que igual podríamos utilizar mucho la distancia prudente, la privacidad ante ciertas cosas, pero antes que todo, la escucha. Ellos necesitan sentirse escuchados, comprendidos, que a lo mejor les podamos dar este espacio para que ellos puedan equivocarse y experimentar, pero de una manera consciente. Con ellos ya puedes hablar, ya puedes concientizar, ya tienen la capacidad de entender un poco más, pero no significa sermonearlos, significa acompañarlos con cosas más digeribles y a lo mejor todavía con esta contención nuevamente, ¿no? Volver como un poco a los abrazos, de que sepan que son personas que tienen su propia identidad, su propio espacio y están formando, ya formaron la personalidad. Sin embargo, siempre van a ser parte de la familia y siempre van a tener a los padres amorosos. Ujú. Así que, bueno, eh, estos son en específico como algunas cosas que podemos hacer, pero me gustaría darle 5 puntos muy concretos en los cuales nosotros podemos ver de dónde puede estar surgiendo este descontrol emocional, sobre todo en la etapa de la adolescencia y bueno, en general en los niños. Y de hecho lo pueden utilizar para ustedes mismos. Ok, primero, checar alimentación. Me gustaría mucho que ustedes también tuvieran consciente que un exceso en cualquier cosa puede ser perjudicial. Entonces, si en esta etapa de pandemia lo que estoy haciendo es atascarme de dulces, a lo mejor eso me está generando mucha energía y esto puede lo único que puede lograr es precisamente, bueno, y carbohidratos, algunas cosas que puedan ser como disparadores de energía, pero que no se pueda expresar en este momento, que los niños no le estén quemando, ¿no? No estén quemando este exceso de energía. Así que la alimentación puede ser vital para poder tener un manejo emocional adecuado. Em, Hacer diferencias en las áreas de la vida. Ustedes seguramente en algún momento han escuchado que por favor no se traigan los problemas de casa al trabajo o a la escuela y que hagamos diferencia entre estas áreas, ¿no? Así como de, si yo me enojo con mi amiga, no tengo que estar enojada con mis papás y si estoy enojada con mis papás, no me tengo que desquitar con el profesor o con mis compañeros, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a entablar un pequeño diálogo, ¿no? Es igual que el que sientes, pero en este caso, en las áreas de la vida, me gustaría como invitarlos a hacer como hablar, ¿no? Así como de, a ver, yo soy Eugenia en este mundo de la escuela
Y de esta manera hay una Eugenia del trabajo y esta hay una Eugenia que está dentro de casa, porque también, o sea, no es que nos comportemos igual en todos los ámbitos. Entonces, hablar un poquito de estas diferencias de quién es en cada momento y con quién me peleé y no tengo que hacer como la bomba, estallar la bomba en todas las áreas, sino que puedo tener mi área, por ejemplo, si me enojo, es importante esto para la intimidad. Si yo me enojo con mis padres, que pueda yo ir a decirle a mis amigos, es que me enojé, ¿no? Y que no tenga que ser un secreto, ¿no? O sea, que podamos como diversificar el flujo de la energía de las emociones hacia distintos puntos, ¿no? Entonces, primera alimentación, diferencias en las áreas de vida, después tomar en cuenta los ciclos de todo el día, todo el mes, de toda la semana, de todo el año. O sea, disciplina, muy importante para los niños. No es una vida militarizada, significa respetar ciertos horarios, horarios marcados en los cuales haya horas de comer, horas de dormir, horas de bañarse, cualquiera que para ustedes funcione, porque una cosa es cuando nosotros estamos en un momento en el cual como los niños chiquitos hemos regresado al no saber cuándo tengo hambre, cuándo tengo sueño, entonces lo que estamos haciendo es perjudicar el área emocional. A lo mejor podemos ser un poco más intuitivos eh, a la hora de poner como las reglas. Por ejemplo, como cuando me da hambre. Sí, pero a lo mejor tengo una estructura detrás de eso, en la cual me da hambre a las 7, a las 3 y no sé, a las 6 de la tarde, entonces a esas horas me acerco a comer, ¿no? A lo mejor me da sueño inmediatamente a las 10 de la noche, pero lo ignoro y me pongo a ver la tele y entonces eso hace que se me pase la hora y ya me desperté otra vez, ¿sí? Entonces vamos a ubicar esos ciclos dentro del día para poder poner una disciplina que se pueda estirar un poquito, ¿no? O sea, sí podemos desvelarnos en el fin de semana, a lo mejor no todos los fines de semana, pero a veces sí. Y es importante, ¿no? Como hacer estas excepciones, pero darle la importancia a la estructura. Entonces, la siguiente sería el ejercicio físico. Yo sé que ahorita está muy complicado. Estamos a punto de empezar a salir y reanudar nuestras actividades. Sin embargo, todavía no es completo, ¿no? Así que el ejercicio físico puede ser desde concursos. O sea, ¿quién cuando es niño no le gustan los concursos, ¿no? Así como de, a ver, ahora te toca escoger qué vamos a comer el día de mañana, pero gana el que haga las 10 lagartijas perfectas, seguidas, no sé, cuestiones que nos pueda llevar a la diversión, ¿no? Podemos bailar, podemos tomar clases de algo todavía dentro de casa, podemos salir a correr, podemos, no sé, lo que ustedes tengan a la mano, pero hagan ejercicio físico, porque una de las cosas que pueden llevarnos a la ansiedad y a las crisis precisamente puede ser esta falta de movimiento. Y finalmente, el quinto consejo que les podría dar es, por ejemplo, la vida mindfulness o cualquiera de las prácticas que ustedes puedan hacer con respecto a ejercicios de tranquilidad y de calma. A lo que me refiero es, podemos utilizar tácticas de respiración, meditación, podemos ser conscientes, sentir, hacer integraciones emocionales, que es sentir la emoción cuando viene sin juicio, podemos hacer yoga incluso, ¿no? Estos 5 puntos los voy a repetir en orden y sería cuidar la alimentación, diferenciar o hablar de las diferencias en las diferentes áreas o diversas áreas de vida, cuidar los horarios y la estructura de la disciplina, hacer ejercicio físico y tener
momentos de tranquilidad o una práctica mindfulness. Si ustedes quieren saber más acerca del mindfulness, vamos a seguir hablando acerca de estos temas y lo vamos a ir incluyendo. Tenemos algunas cosas ya directamente en las redes y si ustedes tienen alguna duda, también pueden contactarnos. El, Espero les haya gustado este tema para los papás, espero que sea de mucha utilidad para que vivan una vida plena. Para finalizar, me gustaría mucho invitarlos a nuestro taller. Inicia este lunes, el taller de metabolismo y amor propio. Va a ser un taller de 8 semanas en los cuales van a tener las clases completamente grabadas para tenerlas a disposición en el momento en el que ustedes quieran. Esa va a ser la primera parte y vamos a hacer una reunión semanal también en el grupo, porque nuestros grupos son de mucha conversación, de mucho ejercicio, de mucha catarsis, que nos ayuda a sanar y a encontrar que no estamos solos. Hacemos grupos muy hermosos en los cuales podemos hablar de nuestras propias experiencias y de las desagradables sobre todo, para convertirlas en experiencias agradables. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el movimiento, que es el metabolismo, y cómo le puedo hacer caso a esas señales del cuerpo para que nosotros podamos vivir una vida saludable, sana, plena, sin restricciones. Por ejemplo, restricciones de demasiada dieta, demasiado ejercicio o demasiado de algo más. Vamos a hacerle caso a la intuición, pero vamos a hacerlo con conciencia y vamos a hacerlo desde el amor, no desde el cambio de imagen, sino vamos a hacerlo desde esta conciencia de quererse. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de cómo trabajamos estos temas, pueden acercarse a nuestros primeros dos programas, los webinars que tuvimos al inicio, están también tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Visiten a Sike y Sati y ahí pueden encontrar toda la información de cómo trabajamos. Si ustedes están interesados, pueden contactarnos al 56 18 80 50 45, que es nuestro número de WhatsApp, o directamente en las redes, como ustedes gusten. Y bueno, pues les doy un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar acerca de las emociones, vamos a dar un webinar más acerca de mapaternidad, así que los esperamos a la siguiente emisión. Muchísimas gracias.